Mi nombre es Verónica Ron. Yo soy Blin Svoboda y este es nuestro milagro. Resulta que comenzó la pandemia y algo me decía que algo malo iba a pasar. Resulta que me contagié en el mes de septiembre. Y el 1 de septiembre entré al hospital con un testimonio increíble. No había camas en ningún lado, todo estaba copado, lleno. Pero cuando íbamos llegando al hospital, mi esposa iba manejando y la puerta del hospital estaba cerrada con candado y cadenas. Cuando llegamos, mi esposa dice, vengo a dejarle a mi esposo. El guardia abrió el candado, las cadenas y entramos. Apenas llegamos, el doctor nos dice, tengo una cama y un respirador para ti. Yo necesitaba ya un respirador porque no podía respirar. Mi saturación era casi de 70. Tenía el 85% de los pulmones contaminados por el COVID. Y decidimos entrar. Tomamos la decisión con mi esposa porque teníamos un seguro, pero le preguntamos al señor, disculpa, ¿será que con el seguro nos lo tienen? Me dice, verás, ¿tienes $90,000 para pagar? Entonces yo le dije, no tenemos ni $10. La cosa es que él nos dijo, entra, no tengo problema, yo tengo aquí una cama y un respirador para ti. Y en efecto, entramos, me despedí de mi esposa, fue la última vez que le vi. Y me conectaron a oxígeno con una cánula. Después me pusieron en una máquina, porque no reaccioné a eso. Me pusieron en una máquina una mascarilla gigante que apretaba toda la cabeza, toda la cara. Y me soltaban 5 litros en un boom. 5 litros de oxígeno. Entonces, yo respiraba más o menos como cuando sacas la cabeza por la ventana. Así, y te ahogas. Así respiraba, tampoco funcionó. Entonces el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tengo que entubarte. Y entonces yo le pregunté, ¿me voy a morir? Y me dijo, tienes un 80% de probabilidades de morirte porque tienes diabetes y presión alta. Y esta enfermedad te está matando. Pero si no te entubo también te vas a morir. Me pasó un papel para que firme. Y lo único que pude hacer es decirle a Dios, tú nunca me has abandonado. Espero que esta no sea la vez que me abandones. Porque lo único que te pido es que pueda volver a ver a mi hijo y a mi esposa. Entonces firmé. Y apenas firmé, armaron una bomba de insulina. Y ya me empezaron a entubar. Yo todavía estaba despierto cuando me dicen, pásame un tubo 12. Y el doctor dice, no tenemos 12, solo hay 8. Y el otro doctor dice, hey, este man está grandote, ¿y ahora qué hacemos? Y yo ya me estaba durmiendo. Lo único que pensé es, la última palabra la tienes tú, así que tú verás qué haces. Después de eso, no me acuerdo más, y ahí viene tu vaca. Creo que lo más difícil fue, porque en varias ocasiones habíamos estado en hospitales por diferentes cosas, ¿no? Pero lo más difícil esta vez fue dejarle ahí y no volver a saber de él. Entonces, creo que fue un testimonio tan grande para nosotros como familia, porque él estaba ahí adentro, nosotros no sabíamos absolutamente nada, solamente yo recibía una llamada o un correo diario y era difícil para mí no saber de él. Lo único que yo sabía o lo único que yo recibía en ese entonces era un correo diario y cada correo era de malas noticias, de que no mejoraba, de que su glucosa no bajaba. O sea, todo era un plano, o sea, todo era terrible. Y yo obviamente también tenía COVID, estaba encerrada en la casa con mi hijo. Y lo único que hicimos fue orar. O sea, oramos como nunca en la vida lo habíamos hecho, sin parar, 24/7. Mientras lavaba los platos, mientras me bañaba, no podía dormir. Y fue un tiempo súper difícil como familia, pero a la vez creo que fue un momento muy lindo porque tuvimos una relación
muy cercana con Dios. Antes de que él se vaya al hospital, le había dado una palabra, no recuerdo exactamente qué decía, pero en contexto puedo decir que decía que todo por lo que él va a atravesar va a ser doloroso, pero que no le va a matar. O sea, literalmente decía eso. Vas a sufrir, pero no vas a morir, decía. Y yo lo único que hice fue agarrarme de esa promesa. Y con cada mala noticia que yo recibía, yo volvía a recordar eso. Y yo no solamente clamaba, sino le reclamaba a Dios y le decía, tú nos prometiste, tú nos dijiste que no va a pasar nada. Y empezamos a orar como nunca. Yo ocupé también las redes sociales para poder dar un mensaje y pedir que la gente se uniera a cierta hora todos los días a orar. Y después supimos que hubo muchísima gente orando, no solamente aquí, sino fuera del país. Muchísima gente que se unió a nosotros en oración. Nosotros como familia lo hacíamos vía Zoom. Y fue, como les digo, un tiempo de incrementar nuestra fe y de darnos cuenta de que Dios estaba ahí con nosotros a pesar de todas las malas noticias que recibíamos a diario. Creo que el día decisivo que fue que yo recibí la llamada que el doctor me dijo, ¿sabes qué? Si es que él le vamos a quitar el oxígeno, si es que él no reacciona, sabemos que él no va a salir. Entonces en ese momento yo lo único que hice fue lanzarme al piso y cuando iba a ponerme a llorar dije no. Me aferré nuevamente a esa palabra y le dije no. O sea, si tú nos prometiste, tú nos vas a cumplir y te ruego que no me quites a mi esposo. Y para mí lo más difícil fue decirle, Señor, haz tu voluntad, porque no sabía cuál era la voluntad en ese momento. Entonces, cuando yo empecé a soltar y a decirle, ¿sabes qué, Señor? Haz tu voluntad, las buenas noticias empezaron a llegar. Y al día siguiente, él despertó, empezó ya le empezaron a quitar el oxígeno, y prácticamente después de haber hecho esa oración, las buenas noticias empezaron a llegar. Y después de 12 días, después de haber estado 5 días entubado y 12 días en el hospital, él salió. Y creo que en todo ese tiempo que tuvimos la oportunidad de clamar y de orar, pues simplemente nos dimos cuenta de que Dios sí nos escuchaba y que nos permitió tener este milagro, y creo que Él es nuestro milagro. Sí, una vez estaba conversando de esto con gente de aquí de la iglesia y dice, el pastor nos hizo una cadena de oración de 24 horas para orar por ti. Y recuerdo bien cuando yo estaba en la casa, una llamada del pastor me dice, lo logramos. Sabía que Dios tenía un propósito grande con esto. Hoy podemos ver que su voluntad era esa, que pasamos por este tiempo de sufrir, de dolor, para entender que el único que tiene el control de todo es Él. Y si no estás agarrado a la mano de Él, nada funciona. Pero cuando estamos agarrados de su mano, aún cuando sea la situación más difícil, Él siempre tiene el control.